Si estás viendo este video, ya entraste demasiado lejos. Algunos agujeros de Internet no se exploran, te atrapan, y muchos jamás pudieron salir. Esto es el iceberg de los agujeros de conejo más perturbadores de Internet. Empecemos por la punta. 1-800 Golf Tip. A principios de los años 90, un misterioso número telefónico comenzó a aparecer en vallas publicitarias y anuncios en periódicos por toda Norteamérica. Era un número Vanity, que deletreaba 1-800 Golf Tip. Al verlo, la mayoría de las personas asumía que se trataba de una línea inocente con consejos de golf o algo por el estilo. Sin embargo, nada más lejos de la verdad. Cuando alguien llamaba al número, era recibido por el sonido de una persona respirando dentro de su micrófono. Esto era seguido rápidamente por la misma persona contando números del 1 al 10 con un acento indio o de Medio Oriente, una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Esta secuencia se repetía durante minutos, dejando a muchas personas confundidas y llevándolas a colgar. 2, 3, 4, 5. Pero el conteo no duraba para siempre. La gente descubrió que, después de unos 10 a 12 minutos, la voz se desvanecía hasta quedar en silencio y era reemplazada por ruido estático. 3, 4, 5, 6, 7. Pero eso no era todo. Quienes seguían escuchando terminaban sobresaltados por un sonido de sirena fuerte e inquietante. Además de ser extremadamente perturbador, dejaba al oyente con muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuál era el propósito de ese extraño conteo? ¿Y por qué alguien pagaría dinero para publicitar ese número en primer lugar? Durante los años siguientes, el número 1-800 Golf Tip se convirtió en una especie de leyenda urbana moderna. La gente escuchaba sobre él de boca en boca, llamaba por curiosidad, y todos se encontraban con la misma voz inquietante. El fenómeno fue lo suficientemente extendido como para convertirse en uno de los primeros rabbit holes de Internet, ya que se pueden encontrar menciones del número desde al menos 2003. Sin embargo, la completa falta de información dio lugar a una avalancha de teorías que intentaban explicar el misterio. Entre ellas, una que especulaba que 1-800 Golf Tip tenía algo que ver con las estaciones de números, que para quienes no lo saben, son transmisiones de radio de onda corta de origen desconocido. Estas suelen transmitir secuencias de números hablados, tonos o mensajes codificados, a menudo con voces mecánicas y escalofriantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Muchos creen que los gobiernos las utilizan para enviar instrucciones cifradas a espías en el campo. Según esta teoría, el número 1-800 Golf Tip servía para un propósito similar. Otra teoría popular era que el número formaba parte de una campaña de marketing, probablemente para recolectar números telefónicos activos para telemarketing posterior, o como un experimento social para generar expectativa por un producto próximo a lanzarse. Sin embargo, ninguna de estas teorías resiste un análisis serio. Para empezar, si las estaciones de números se usan realmente para transmitir instrucciones a espías, todo su propósito es entregar mensajes de forma anónima, sin dejar rastro de quién los recibió. Ese propósito queda completamente anulado si el receptor tiene que llamar a un número telefónico que potencialmente podría ser rastreado hasta él. Por otro lado, las teorías de marketing y recolección de números tampoco tienen mucho peso. Existen formas mucho más efectivas de lograr ambos objetivos, sin depender de la improbable propagación del número por boca en boca, y de que personas curiosas llamen. En última instancia, a pesar de muchos intentos por descubrir la verdad, 1-800 Golf Tip permaneció como un misterio durante casi 3 décadas. Eso fue hasta que un usuario de Reddit decidió llegar al fondo del asunto. Pasó más de 4 años revisando todas las pistas disponibles y recopilando anécdotas personales de personas que recordaban haber llamado a ese número en su infancia. Y resulta que el rabbit hole de 1-800 Golf Tip no era un engaño viral ni una conspiración perturbadora. En realidad fue el resultado de un simple error. Verás, en 1994, la Professional Golfers Association, o PGA, estaba de gira por Norteamérica, y como parte de un esfuerzo por promocionar el deporte,
colocaron vallas publicitarias y compraron espacios publicitarios en periódicos, anunciando su línea de consejos de golf, 1-800 Golf Tip. Sin embargo, esta línea solo estaba pensada para estar activa durante 2 días, como se evidencia en un anuncio de 1994 del Tampa Tribune, que decía: golfistas de todo el país pueden recibir consejos de golf hoy y el domingo, a través de una línea gratuita de instrucción presentada por la PGA de América y USA Today. La línea, con casi 100 miembros de la PGA, se ofrece en conjunto con la Cumbre de Enseñanza y Entrenamiento Tommy Armour PGA en Nueva Orleans. Llame al 800 Golf Tip. Después de la campaña, algunas vallas publicitarias en zonas de bajo tráfico que nunca recibieron un anuncio nuevo, terminaron quedándose ahí mucho más tiempo del previsto. Para entonces, la línea de consejos ya había sido reemplazada por un mensaje de prueba genérico de la compañía telefónica. En cuanto al inquietante sonido de sirena al final, solo era uno de los muchos tonos pregrabados que usaban las compañías telefónicas para indicar que la llamada no había llegado a su destino previsto. Al final, 1-800 Golf Tip no era una línea secreta de espías ni una estrategia de marketing ingeniosa. Simplemente fue el resultado de que una compañía telefónica olvidó desconectar un número de prueba. Y aunque la verdad no fue tan emocionante como muchos esperaban, sí trajo cierre a quienes pasaron casi 30 años persiguiendo el misterio. Usuario 927. El 4 de agosto de 2006, AOL, que era un motor de búsqueda antiguo, similar a Google, publicó en su sitio web un archivo de texto que contenía 20 millones de búsquedas realizadas por sus usuarios. Estas consultas fueron recopiladas de más de 650,000 usuarios y abarcaban un periodo de aproximadamente 3 meses. No está claro si esta publicación fue intencional o si se trató simplemente de un archivo privado que se hizo público por error. Los nombres reales de los usuarios fueron reemplazados por números anónimos, comenzando desde el 1, como usuario 34 o usuario 152. Sin embargo, basándose únicamente en las búsquedas de cada usuario, generalmente era posible deducir mucho sobre quiénes eran. La empresa se disculpó y eliminó el archivo 3 días después, pero ya era demasiado tarde. Miles de personas ya habían copiado el archivo y comenzaron a revisarlo por pura curiosidad. Y aunque la mayoría de las búsquedas eran exactamente lo que uno esperaría, como personas buscando recomendaciones de restaurantes, planeando vacaciones o investigando síntomas médicos, el historial de búsqueda del usuario 927 destacó por lo impactantemente perturbador que era. Al inicio parecía bastante normal. El usuario 927 buscaba canciones de distintos artistas. También había consultas médicas, como cuánto tiempo tarda en sanar una pierna rota y sobre infecciones por hongos, además de numerosas búsquedas sobre distintos tipos de flores. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las búsquedas del usuario 927 se desplazaran hacia un terreno profundamente inapropiado y no apto para el trabajo. Ahora bien, debido a la naturaleza explícita de estas búsquedas, no puedo compartirlas en YouTube, pero basta con decir que muchas eran extremadamente inquietantes y pintaban un panorama muy perturbador de la persona detrás de ellas. Sin embargo, esto solo era el comienzo. A medida que pasaban las semanas, las búsquedas del usuario 927 se volvieron más oscuras, más específicas y mucho más perturbadoras. Pasaron de buscar cosas cuestionables a buscar directamente material ilegal y dañino. La naturaleza inquietante del historial de búsquedas del usuario 927 generó una gran discusión y preocupación en Internet. Incluso inspiró una obra de teatro off-Broadway, que exploraba temas como el ciberacoso, la privacidad y las implicaciones de nuestras huellas digitales. A pesar de su notoriedad, el usuario 927 nunca fue identificado. Lo único que se sabe es que probablemente era de Colorado, basándose en una sola búsqueda realizada en el sitio web oficial del gobierno de ese estado. También es probable que estas búsquedas se hayan hecho desde una computadora familiar compartida, ya que alternaban constantemente entre búsquedas completamente inocentes y búsquedas ilegales y no aptas para el trabajo. Más allá de eso, la identidad del usuario 927 sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Anomalías de Google Translate. A finales de 2017, algunos usuarios de 4chan notaron un fenómeno extraño en Google Translate, donde escribir cadenas incoherentes y rotas de caracteres generaba respuestas sorprendentemente normales. Por ejemplo, escribir repetidamente las letras O y P hacía que Google Translate le dijera al usuario que hiciera clic en la imagen para ver más. De forma similar, usar P y S producía algo que parecía un fragmento de un correo electrónico. Al principio, habría sido fácil descartarlo como una coincidencia, caracteres aleatorios formando accidentalmente algo reconocible. Pero mientras más personas lo probaban, más consistentemente extrañas se volvían las respuestas, como la aplicación diciéndole al usuario que siguiera adelante y hiciera cualquier pregunta que quisiera.
o en algunos casos, diciéndole que tenía una enfermedad crónica, una tendencia a infectarse con un virus y que sufriría mucho dolor. ¿Cómo podía una mezcla sin sentido de caracteres producir traducciones tan específicas y, a veces, amenazantes? En ese punto, la explicación más razonable era que simplemente se trataba de un error. Quizá un bug poco común en el sistema de traducción de Google. Después de todo, la mayoría de estas traducciones inquietantes ocurrían específicamente al convertir entre somalí e inglés, lo que sugería una posible falla en la forma en que el algoritmo manejaba ese par de idiomas. Pero lo que hacía que esta explicación pareciera poco probable era la cantidad de información única que Google Translate mostraba como respuesta, incluyendo cosas como un enlace a una publicación de Facebook, o lo que parecía ser una dirección de correo electrónico. De manera similar, algunas combinaciones específicas también producían resultados que parecían una conversación privada entre dos personas, con frases como «se te dará la oportunidad de ser reelegido» o «esta es una gran manera de que vengas a nuestra conferencia». Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Desafortunadamente, a pesar del interés en línea, Google nunca reconoció el problema, así que solo podemos especular. Y aunque encontré teorías bastante extremas que sugerían que Google Translate era una IA consciente intentando comunicarse fuera de su propósito original, estas teorías, por supuesto, no son ciertas. Una teoría posible es que esto fuera obra de un empleado rebelde de Google, alguien que, por frustración o aburrimiento, decidió manipular el sistema. Tal vez intentaba degradar la calidad de la aplicación por despecho, o quizás simplemente quería dejar un huevo de Pascua oculto para que otros lo descubrieran. Sin embargo, resulta difícil justificar que alguien arriesgara su lucrativa carrera en Google por algo tan insignificante y de nicho. Por todo lo que he visto, la explicación más plausible sigue siendo la mencionada anteriormente, que todo esto fue simplemente un error o un bug que pasó desapercibido. En cuanto a los fragmentos de información tan específicos, podrían haber provenido de cualquiera de las múltiples fuentes internas de Google. Piénsalo así. Plataformas masivas como Gmail, Google Drive y Search procesan miles de millones de datos todos los días. No es difícil imaginar que un error de programación hiciera que Google Translate extrajera fragmentos de esos servicios interconectados de manera involuntaria, lo cual, si fuera cierto, representaría una grave amenaza para la seguridad y la privacidad. Dicho esto, intenté replicar yo mismo los prompts problemáticos y no obtuve resultados. Lo que sea que estuviera causando esas salidas extrañas parece haber sido corregido silenciosamente por Google desde que la historia salió a la luz. Ted the Caver. El 23 de marzo de 2001, un hombre llamado Ted comenzó a compartir su experiencia de espeleología en un diario en línea. La historia en realidad había comenzado unos meses antes, el 30 de diciembre del año 2000, cuando Ted y su amigo B estaban explorando una cueva que creían conocer bastante bien. Sin embargo, en ese viaje encontraron algo inesperado, un pequeño agujero en una pared, cerca del punto más bajo de la cueva. Cuando Ted se arrodilló para observarlo más de cerca, sintió una ligera corriente de aire que salía del interior, lo que sugería que podría existir todo un sistema de cuevas inexplorado justo detrás de esa abertura tan estrecha. La emoción de ser las primeras personas en explorar esa nueva sección de la cueva superó el peligro inherente de adentrarse en lo desconocido. Tras inspeccionar el área, Ted y B decidieron ensanchar el agujero y tallar un pasaje lo suficientemente grande como para atravesarlo. Aproximadamente un mes después, el 27 de enero, comenzaron a cincelar la roca. Desde el inicio, algo se sentía extraño. Ambos notaron una corriente de aire sospechosamente fuerte proveniente del agujero, seguida de un retumbar bajo y ominoso desde lo profundo de la cueva. Intentaron racionalizar estos sucesos, pensando que el viento simplemente soplaba con más fuerza afuera y que el ruido provenía de camiones circulando por el camino de montaña sobre la cueva. Así que, a pesar de que el ruido se volvía más fuerte y frecuente, continuaron trabajando. Fue una decisión que lamentarían, ya que la sensación de incomodidad no dejaba de crecer, alimentada por una serie de eventos cada vez más perturbadores, como que su perro se agitara en cuanto llegaba a la cueva y se negara por completo a acercarse al agujero, o cuando ambos escucharon lo que Ted describió como el grito más horrible que había escuchado en su vida, proveniente del agujero y con una duración de casi 10 segundos. Una vez que el agujero fue lo suficientemente grande, Ted se arrastró hacia el otro lado. Allí se encontró con una enorme roca perfectamente redonda, colocada de manera antinatural en el centro de una pequeña cámara. También había dibujos similares a jeroglíficos en las paredes, que mostraban personas paradas alrededor de un símbolo extraño.
Ted tomó fotografías con su cámara Polaroid desechable y regresó. Pero cuando intentó revelar las fotos más tarde ese mismo día, todas las imágenes de la roca redonda y su entorno salieron completamente en blanco. Intentaron entonces reclutar a otro espeleólogo con experiencia, llamado Joe, con la esperanza de que una mirada fresca pudiera ayudar. Sin embargo, Joe regresó apenas minutos después de haber entrado, visiblemente alterado por la experiencia. Se negó a hablar sobre lo que vio al otro lado, y solo dijo que jamás volvería a entrar en ese agujero. Sin otra opción, Ted decidió explorar la nueva área por su cuenta, pero apenas cruzó al otro lado, volvió a escuchar el sonido de la roca raspando. Entró en pánico y corrió hacia la salida, solo para notar que la roca redonda estaba en una posición distinta a la original. Mientras se arrastraba de regreso por el agujero, un olor nauseabundo comenzó a llenar la cueva. Luego, justo cuando él y B estaban por llegar a la entrada, algo tiró de su cuerda. En un ataque de pánico, B la cortó con su cuchillo, haciendo que lo que sea que estuviera subiendo cayera de nuevo en la oscuridad. Sin embargo, la historia no termina ahí. En su actualización del 19 de mayo de 2001, Ted habló de planes para regresar completamente equipados y resolver el misterio, capturando pruebas definitivas con fotos y video. Pero esas actualizaciones nunca llegaron, dejando a los lectores preguntándose qué había pasado con Ted y B. Cabe aclarar que, en ese entonces, muchas comunidades en línea eran escépticas sobre la autenticidad de la historia. Sin embargo, las actualizaciones irregulares y las fotos adjuntas fueron lo suficientemente convincentes como para que muchos creyeran que era real. Pero la historia era completamente falsa. En ese tiempo, las creepypastas de internet, historias de terror falsas presentadas como reales, no eran comunes. Muchas personas no tenían razones para dudar del relato. Hoy en día, Ted the Caver suele considerarse la primera creepypasta de internet. En 2004, el autor participó en una discusión sobre su historia en un foro y admitió que la había inventado. Según él, sí exploraron la cueva y tomaron las fotos que publicó, pero todo lo relacionado con la roca redonda, los dibujos y la persecución final era completamente ficticio. Aún así, nada de esto le quitó su lugar como la historia que introdujo al internet al género de las creepypastas, un género que sigue siendo popular hasta hoy. La conspiración del glitter. El 21 de diciembre de 2018, The New York Times publicó un artículo titulado ¿Qué es el glitter? En teoría, no era más que un artículo educativo sobre qué es el glitter y dónde se usa en la vida cotidiana. Sin embargo, lo que su autora no sabía en ese momento era que estaba a punto de encender uno de los rabbit holes más debatidos en la historia de Internet. Todo comenzó con una conversación extraña entre la autora del artículo y una gerente de Glitter X, uno de los mayores fabricantes de glitter en Estados Unidos. Cuando le preguntó a la señora Dyer qué industria era el mayor mercado de Glitter X, su respuesta fue inmediata. Le preguntó si podía decirle por qué no podía decirlo. Porque no quieren que se sepa qué es glitter. Si lo viera, no sabría qué es glitter. No realmente. Podría ver el glitter. ¿Verías algo, pero es...? Sí, puedo. La autora preguntó si, off the record, podía decirle el nombre del comprador, pero ella se negó rotundamente. Poco después de que el artículo se publicara, alguien compartió esta conversación en el subreddit Unresolved Mysteries, lo que desató una ola de especulación sobre quién podría ser ese cliente misterioso. Uno de los comentarios más votados sugería que podría tratarse de un uso por parte de las fuerzas del orden como identificador para explosivos. Aunque esta teoría tenía cierta lógica, otros se inclinaron por ideas mucho más conspirativas. Un usuario afirmó que el gobierno esparce glitter en las playas para aumentar su brillo y atraer más turistas. Otros sugirieron que el comprador misterioso podría ser el ejército de Estados Unidos, ya que las propiedades reflectantes del glitter podrían servir para camuflar equipo militar desviando señales de radar. Otra teoría aún más inquietante proponía que el mayor cliente de Glitter X era una empresa de pasta dental, usando glitter para crear la ilusión de dientes extra brillantes. Aunque suena absurdo, no estaba completamente fuera de lo posible considerando lo comunes que son los microplásticos en productos de cuidado personal. Sin embargo, ninguna de estas teorías se sostenía. Los microplásticos en productos de cuidado personal, incluyendo pastas dentales, fueron prohibidos en julio de 2017, más de un año antes de la entrevista del New York Times, y la teoría militar tampoco era cierta. Los recubrimientos absorbentes de radar de los aviones de combate están hechos de hierro y ferrita, no de plásticos brillantes. Así que la pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién estaba comprando todo ese glitter? El misterio persistió durante casi un año, hasta que el 8 de noviembre de 2019, el podcast Endless Thread lanzó un episodio titulado The Great Glitter Mystery, donde finalmente se reveló la verdad.
Resultó que los compradores eran fabricantes de barcos. Puede sonar extraño al principio, pero tiene sentido si se considera la pintura brillante y reflectante que se usa en muchos barcos modernos. En cuanto al secretismo de Glitter X, una razón plausible era la preocupación ambiental. El glitter, especialmente el tradicional hecho de microplásticos, ha sido duramente criticado por su contribución a la contaminación, sobre todo en los océanos, donde puede dañar la vida marina. Si se hiciera público que se estaba usando glitter en la pintura de barcos, liberando cantidades incalculables de microplásticos en el mar, podría generar una fuerte reacción pública o pedidos de regulación. Al final, la verdad detrás de la conspiración del glitter resultó ser mucho más mundana que contratos militares secretos o detección de explosivos, dejando a muchos decepcionados. Polybius. Polybius es el nombre de un supuesto videojuego arcade que, según los rumores, tuvo un lanzamiento muy limitado en 1981 y desde entonces se perdió en el tiempo. Según la historia, una sola máquina del juego fue instalada en un arcade cualquiera de Portland, Oregon, en 1981. La cabina era simple, sin gráficos llamativos en los costados. El gameplay era descrito como extraño, parecido a un rompecabezas pero con elementos de acción. También se decía que el juego era sorprendentemente adictivo. Hay reportes de adolescentes que pasaban horas jugando, hasta el punto de marearse e incluso desmayarse. Sin embargo, también existían varias afirmaciones que sugerían que esos mareos y desmayos eran en realidad efectos secundarios de experimentos de control mental, llevados a cabo por el gobierno a través del juego. Según el mito, hombres vestidos con trajes negros visitaban el arcade con frecuencia, no para jugar Polybius, sino para recolectar datos de la máquina, supuestamente en nombre de la CIA u otra agencia de 3 letras. La cabina, según los relatos, solo permaneció en los arcades por un corto periodo antes de desaparecer misteriosamente sin dejar rastro. Esta mezcla de jugabilidad adictiva, efectos secundarios como amnesia y pesadillas, junto con los supuestos avistamientos de los hombres de negro, consolidó a Polybius como una de las leyendas urbanas más famosas de los videojuegos. Pero aquí está el problema. No existe ninguna prueba concreta de que el juego haya existido realmente. No hay registros oficiales, ni artículos de periódicos de la época, ni nada verificable de 1981 que lo mencione. La única evidencia de su existencia es una captura de pantalla del supuesto menú principal del juego, que parece demasiado avanzada para su época, y una fotografía en blanco y negro muy granulada de una supuesta cabina real de Polybius. El alto nivel de ruido, la sobreexposición y la baja resolución hacen prácticamente imposible extraer detalles útiles. Además, por la forma general de la cabina, es muy probable que se tratara simplemente de una máquina de Namco reutilizada, con los adhesivos removidos. Y aunque estas imágenes fueran reales, no existen fuentes de los años 80 que confirmen su autenticidad. De hecho, según lo que se ha podido rastrear, una de las primeras menciones de Polybius en cualquier revista o sitio web de videojuegos apareció recién en el año 2000, en un sitio llamado coinop.org. La leyenda se volvió lo suficientemente popular como para inspirar a entusiastas a construir sus propias cabinas reales de Polybius. Sin embargo, no se ha encontrado ni una sola pieza de evidencia que coincida con la descripción original del juego. Entonces, ¿de dónde salió la historia? Lo más probable es que sea un fascinante caso de memoria colectiva, donde hechos reales y ficción se mezclaron. Como señaló un comentario en Reddit, Polybius no fue real, pero se inspiró en historias de juegos vectoriales surrealistas de los años 80. Personas jugando arcades por demasiado tiempo y enfermándose, y adolescentes haciendo cosas sospechosas que provocaban la intervención de autoridades en los arcades. Piénsalo así. A principios de los 80 existían juegos con gráficos vectoriales muy intensos, como Tempest, que podían resultar desorientadores, especialmente en arcades oscuros y llenos de humo. Además, los arcades eran lugares caóticos donde los adolescentes solían cruzar límites, lo que a veces llevaba a que las autoridades los vigilaran por motivos como ausentismo escolar o apuestas ilegales. Es completamente posible que estos eventos reales, cansancio visual por juegos vectoriales, malestar tras sesiones maratónicas, presencia de autoridades, se fusionaran con el tiempo en una sola narrativa aterradora: Polybius. O también es posible que el mito de Polybius haya sido la obra maestra de una sola persona creativa, alguien que logró construir uno de los rabbit holes más comentados en la historia del folclore gamer de Internet. La caja de la locura, The Box of Crazy. El 4 de noviembre de 2013, un usuario de Reddit llamado TrumpStopDan publicó un álbum en Imgur en el subreddit What's in This Thing, titulado simplemente de una forma genérica. A simple vista, parecía nada más que un viejo portafolio de madera antiguo.
Sin embargo, su contenido contaba una historia completamente distinta. Dentro había cientos de documentos que incluían registros escritos de supuestos avistamientos de ovnis, diagramas y esquemas de maquinaria compleja de origen aparentemente extraterrestre, y dibujos hechos a mano de criaturas demoníacas perturbadoras. La caja también contenía una gran cantidad de notas manuscritas del creador de todas esas ilustraciones, Daniel Christensen, además de varios mapas y proyecciones de globos terráqueos. Mucho de este material era críptico y difícil de descifrar, pero incluso tras revisar solo una pequeña parte, quedaba claro que era el trabajo de alguien profundamente perturbado. Algunas de las notas sugerían que Daniel podría haber sido veterano de la Segunda Guerra Mundial, lo cual podría explicar el origen de su enfermedad mental. Sin embargo, eso no fue lo que inició su obsesión con los alienígenas y la vida extraterrestre. Algunos de los documentos más antiguos dentro de la caja databan de 1937, mientras que los más recientes eran de 1977. En otras palabras, Daniel permaneció obsesionado con este tema durante más de 4 décadas. Además, sus trabajos más antiguos eran mucho más moderados y legibles que los de sus últimos años, lo que sugiere un deterioro progresivo de su salud mental. En cuanto al contenido específico de la caja, un tema destacaba por encima del resto: su relato del incidente ocurrido el 7 de julio de 1977. Según Daniel, ese día Tampa Bay fue golpeada por un tornado. Pero, según él, el tornado solo era una distracción para encubrir la llegada de naves alienígenas que entraron en contacto con la Tierra sin ser detectadas. Daniel creó varias ilustraciones detalladas de lo que afirmaba haber visto ese día, y decir que eran extrañas sería quedarse corto. En la realidad, no existe ningún registro de que haya ocurrido un tornado u otro evento climático extremo en Tampa Bay el 7 de julio de 1977. Sin embargo, Daniel no eligió esa fecha al azar. Muchas de sus ilustraciones del 7 de julio muestran el mismo edificio como punto central del descenso alienígena, la pirámide invertida del muelle de St. Petersburg, en Tampa. Coincidentemente, ese edificio fue iluminado ese mismo día con un enorme espectáculo de luces láser. Es muy probable que Daniel haya presenciado ese show de luces, lo haya interpretado erróneamente como un encuentro alienígena, y luego haya caído en una obsesión por documentar lo que genuinamente creía que había sido un evento que cambió su vida. Y lo más impresionante es que esto solo representaba una pequeña fracción del trabajo que produjo a lo largo de su vida. A medida que la historia se hizo viral, una usuaria de Reddit llamada That's My Box apareció afirmando que ella había sido la dueña anterior de la caja de madera que Tramp Stop Dan encontró. Y sorprendentemente, estaba diciendo la verdad. Ella explicó que en los años 90 se mudó a una casa nueva y descubrió una habitación entera llena del trabajo de Daniel. Esto incluía una especie de máquina con forma de silla que, según las notas de Daniel, era el dispositivo que utilizaba para tener experiencias fuera del cuerpo y viajar en el tiempo. Lamentablemente, la mayor parte de ese material tuvo que ser desechado, y así fue como la caja terminó siendo encontrada por Tramp Stop Dan. Esto deja una pregunta inquietante. ¿Qué otros artefactos alucinantes, conceptos extraños o eventos bizarros habrá dejado Daniel plasmados en papel durante su vida? Eratos. El 5 de noviembre de 2015, un usuario anónimo publicó un hilo en 4chan contando una conversación extraña que había tenido con una chica en su trabajo. En ese momento, ella estaba en situación de calle y tocaba en una banda. También trabajaba para una empresa bastante turbia, que estaba en proceso de cerrar. Un día sus supervisores le dieron a ella y a otro empleado 2 pistolas de cinta y les pidieron que empacaran cajas. Sin embargo, la cinta de una de esas pistolas tenía escrita la palabra Eratos. Cuando ella preguntó qué significaba esa palabra, su compañero de trabajo le dijo que se deshiciera de la pistola de cinta y que no mencionara esa palabra a ninguno de los supervisores. Aparentemente, ese compañero había trabajado antes en el área de IT, y una de sus tareas era marcar a los empleados que buscaban ese término para que fueran despedidos. El autor original del post tenía curiosidad por saber qué significaba Eratos, pero esa también era la primera vez que otros usuarios de 4chan se encontraban con esa palabra, así que tampoco pudieron ayudar demasiado a descifrarla. Un mes después, el 19 de diciembre, otro usuario anónimo volvió a mencionar Eratos, insinuando que se trataba de algún tipo de programa relacionado con recursos humanos. Para ese momento, el autor original recibió una respuesta que definía Eratos como un programa que permitía a una empresa externa específica tener acceso incondicional a la información de los empleados. Esa respuesta también mencionaba marcas importantes como UPS, Unilever y Ecolab. Un mes más tarde, el 25 de enero, un usuario en el board de música habló sobre su interés en hacer música a partir de videos oscuros de YouTube. Incluyó una lista de enlaces de videos que le interesaban.
El segundo de esos enlaces llevaba un video titulado YouTube está monitoreando y controlando mi vida, publicado apenas 2 días antes del post en 4chan. El dueño del canal que había subido ese video, Cronos 4 Live Jurassic Park, creía que estaba siendo perseguido por Eratos. Esto, junto con un video de preguntas y respuestas que Cronos subió después y que ahora está eliminado, dio a las personas una imagen más clara de la supuesta naturaleza real de Eratos. Eratos, como muchos llegaron a entenderlo, era un software de vigilancia masiva y censura, supuestamente utilizado por entidades poderosas para monitorear al público de forma segura. Lo que hacía Eratos tan aterradoramente efectivo era su capacidad para borrar su propia existencia. Detectaba cada vez que alguien lo mencionaba en internet y eliminaba esa referencia sin dejar rastro. Cronos incluso subió un video titulado Here Goes Nothing, como cebo para Eratos, con la esperanza de que el algoritmo avanzado lo detectara y eliminara el video, demostrando así que era real. Pero eso no era todo. Al activar los subtítulos, se revelaba que el video también contenía mensajes ocultos en varios puntos de su duración. Decodificar esos mensajes llevaba a una dirección falsa que figuraba en el perfil de una banda llamada KFC Murder Chicks. Esta banda estaba compuesta por chicas en situación de calle y, sorprendentemente, se decía que una de ellas trabajaba en un almacén, al igual que la misteriosa chica que le habló al primer usuario de 4chan sobre Eratos. Al investigar más sobre la banda se encontró una subida en YouTube de una de sus canciones, que también tenía la palabra Eratos en la descripción. El canal que subió ese video, Todd Ellsworth, también tenía una cuenta de Twitter casi vacía que incluía la palabra. La única publicación destacable de esa cuenta era un inquietante retrato alargado de un hombre. Para ese punto, muchas personas que seguían el misterio asumían que Todd y la banda KFC Murder Chicks tenían algo que ver con Eratos, o al menos sabían algo sobre ese algoritmo avanzado que nadie más conocía. Pero cuando se les preguntó al respecto, negaron tener cualquier conocimiento del término. Lamentablemente, ahí fue donde la pista se terminó. Los usuarios tenían una enorme cantidad de información y conexiones entre distintos grupos y personas, pero todo conducía a la nada. Así, Eratos quedó como otro misterio sin resolver de Internet, hasta que en agosto de 2020, un youtuber llamado Toxicologist logró entrevistar a una persona llamada DJ Roswell. Resultó que Roswell había estado detrás de todo desde el principio. Él era el líder de la banda KFC Murder Chicks y quería promocionar su banda mediante un ARG. Fue él quien creó toda la historia alrededor de Eratos y cada pieza del rompecabezas relacionada con ella. En cuanto a la inquietante imagen del hombre, resultó ser simplemente un retrato hablado de un criminal horrible de Hawái, sin relación alguna con la banda ni con el ARG. Roswell usó esa imagen únicamente porque llamaba la atención. Desafortunadamente para Roswell, las personas no lograron avanzar en la historia con suficiente rapidez, y muchos perdieron el interés con el tiempo, dándole un final tristemente mundano al misterio de Eratos. Alan Tutorial. Los que son fieles seguidores del canal sabrán que ya hice un video dedicado completamente a Alan Tutorial. Se los dejaré al final del video por si quieren ir a verlo completo. Pero, la verdad consideré que es uno de los grandes agujeros de conejo del internet contemporáneo, y por eso decidí incluirlo en este iceberg. Aquí voy con un resumen y conclusión de Alan. En junio de 2011, un canal de YouTube llamado Alan Tutorial subió su primer video titulado How to Leak on a Piece of Paper. Este video, de 1 minuto con 15 segundos, no tenía ningún sentido lógico, y era simplemente una mezcla caótica de acciones aleatorias. You rip off a piece of paper, and you're gonna put the paper on the floor. Next thing you do is you gotta take the fork, and you're gonna have to run a hole inside. El canal comenzó a producir videos de tutoriales extraños, como enseñar a los usuarios cómo hacer un molino de viento con objetos domésticos o cómo llenar un bote diminuto con tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, los usuarios comenzaron a notar que la salud mental del creador, Alan, parecía deteriorarse. Pasó de explicar con entusiasmo conceptos ilógicos a llorar durante los tutoriales y lastimarse accidentalmente mientras intentaba grabar los videos. Esto marcó un punto de quiebre en el canal, que pasó de ser simplemente absurdo a volverse, en muchos casos, profundamente perturbador. Ningún video representa mejor este cambio que el titulado Disc Tutorial. En él se muestra a Alan siendo secuestrado dentro de una camioneta y resbalando sobre su propia sangre, todo mientras intenta seguir haciendo su tutorial habitual. Incluso estando en cautiverio, Alan continuó creando contenido con lo poco que tenía a su alcance, llegando en un punto a leer las noticias frente a la cámara solo para mantenerse conectado con su audiencia. Todo esto, por supuesto,
resultó ser nada más que una historia ficticia creada por el estudiante de arte Alan Resnick. Y aunque muchos de sus seguidores de larga data entendían que se trataba de una narrativa, los nuevos espectadores que se topaban con los videos sin contexto, a menudo no podían comprender lo que estaban viendo. Un comentario preocupado debajo del video disc tutorial decía: esto es o un actor brillante o estudiante de arte, o algo muy extraño está ocurriendo y ninguno de nosotros lo sospecha porque creemos que es un actor brillante o estudiante de arte. Empiezo a tener mis dudas. Todo llegó a su fin en diciembre de 2014, cuando Alan subió su último video, simplemente titulado Tutorial. Era un video de casi 2 minutos en el que Alan logra romper una pared y escapar de su captor, para nunca volver a ser visto. Desde entonces, los fans han regresado y analizado cada video en busca de significados ocultos y fragmentos de la historia. Según la interpretación más popular, el personaje de Alan Resnick sufre de autismo, y vivía con su hermano mayor y la novia de este, quienes no lo querían. Esto explicaría por qué termina en situación de calle cuando su familia indiferente lo echa de la casa. Algunos usuarios también han especulado que la razón por la que Alan llora en el video del sillón azul es porque le recuerda la forma en que encontró a su madre tras su muerte. Esta teoría se apoya en la descripción del video que dice: sin embargo, el propio Alan Resnick nunca confirmó ni negó ninguna de estas teorías, eligiendo dejar su proyecto artístico de varios años abierto a la interpretación. This house has people in it. Esta casa tiene gente dentro. This House Has People in It es un cortometraje de horror analógico que se transmitió por Adult Swim en marzo de 2016. El corto es ampliamente conocido por lo extraño y perturbador de su concepto. Fue dirigido por Alan Resnick, el creador y actor del canal Alan Tutorial del que acabamos de hablar. Sin embargo, a diferencia de Alan Tutorial, que comienza de forma relativamente ligera y desciende lentamente hacia la locura absoluta, This House Has People in It no pierde tiempo en arrastrar al espectador a su mundo surrealista e inquietante. Comienza con imágenes de alguien iniciando sesión en una computadora y seleccionando un video específico para reproducir. Luego, el metraje cambia la transmisión de cámaras de seguridad de una casa con 9 cámaras. Y después vuelve a cambiar para mostrar a la pareja principal, Tom y Ann, discutiendo sobre a dónde ir de vacaciones. No, it's not that expensive. Orlando's expensive. All the hotels and all the... De inmediato, algo está terriblemente mal en la escena, ya que se ve a una persona tirada en el piso de la cocina mientras la pareja la ignora por completo. A partir de ahí, también vemos a un plomero trabajando en el sótano y al hijo, Jackson, viendo televisión en la sala, decorada para su fiesta de cumpleaños. También se revela que la persona tirada en el piso de la cocina es Madison, la hija adolescente de Tom y Ann. Ella tuvo una pelea con Ann 2 horas antes y ha estado tirada ahí, enojada, desde entonces. Después de unos minutos, Tom intenta levantar a Madison, solo para hacer un descubrimiento perturbador. It is time. What? Prime links. That is disgusting. Madison parece estar completamente atrapada en el piso. La situación pasa de mala a aterradora cuando Madison comienza a hundirse a través del piso de la cocina. El plomero intenta ayudar colocando una tabla sobre el rostro de Madison para evitar que siga cayendo, pero no funciona, lo que provoca que Tom tenga un colapso total en el sótano. I'm ready for it. Are you? I'm ready for anything. Beautiful. You've always been so beautiful. You need to stop right now. I praise you. I serve you. Sin otra opción, intentan un último esfuerzo desesperado para salvar a su hija colocando un colchón debajo de ella. Finalmente se ve a Madison caer sobre el colchón, pero de inmediato la escena corta una toma del colchón sin ella, lo que implica que también cayó a través del piso del sótano. El corto termina con los invitados que se habían reunido para el cumpleaños de Jackson acostados en el patio, de la misma forma que Madison, mientras Tom y Ann entran en pánico dentro de la casa. El corto parece tener un fuerte tema de negligencia presente en todo momento. Por ejemplo, Madison permanece tirada en el piso de la cocina durante 2 horas antes de que sus padres le hablen directamente. Jackson es completamente ignorado por sus padres. El bebé no tiene comida en su plato, y cuando Tom entrega al bebé a la abuela, ella lo deja inmediatamente en el suelo, lo que finalmente provoca que salga gateando de la casa. Pero esto solo era la punta del iceberg. Este corto fue lanzado junto con un sitio web ahora desaparecido llamado AbsurdeIslandsSolutions.com.
Visitar ese sitio desbloqueaba un ARG completamente funcional, que a su vez revelaba horas de material adicional, decenas de imágenes e incluso registros de chat entre los miembros de la familia. Los espectadores también descubrieron puntos clave adicionales de la trama ocultos dentro del contenido extendido, incluyendo uno sobre una enfermedad misteriosa que se propaga lentamente dentro del mundo de la película. El material es tan extenso que, incluso 9 años después de su lanzamiento, los fans aún no están seguros de haber descubierto todo lo que se esconde dentro de él. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.